Buenas, buenas a todos. Nosotros somos Gen Z, el primer y único streaming libertario de la provincia de Misiones. Hoy estamos con todo el equipo. Estamos con Avi, con Facu y con Angie. ¿Cómo están, chicos? Buenas, De buenas. lujo, de lujo. Hoy tenemos un programa bastante picante por todo lo que estuvo pasando durante este fin de semana. Vamos a hablar un poco sobre la presión tributaria que caerá a su nivel más bajo en casi 20 años. También vamos a hablar sobre el camino a la prohibición de la emisión monetaria y la inflación de cava en agosto de 2025. Y también vamos a hablar sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sí, siguiendo con las noticias de las que ya se habló en el programa pasado, que fueron la mayoría malas, justamente por los resultados de las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de algo bueno, una buena noticia. Entre todo lo malo hay que rescatar lo bueno. Y es que un estudio realizado por Econoviews, que es una consultora de finanzas, la cual es dirigida por un economista, Kiegel, bastante conocido en Twitter por todos los gráficos que siempre arma, o incluso los videos explicando lo que va pasando con la economía argentina, muestra la evolución de la presión fiscal a lo largo de los años en Argentina. El gráfico que vamos a ver ahora en pantalla muestra desde 1980 hasta 2025 cómo la presión tributaria aumentó significativamente y drásticamente durante los gobiernos kirchneristas para luego enfrentar y marcar una reducción bastante pronunciada en lo que va del gobierno de Milei. Para todos los que dicen que Milei no se ocupa de los empresarios y que solamente los hunde, porque se escucha mucho eso en la calle, muchos dicen Milei prometió que iba a bajar los impuestos, que iba a facilitarles la vida, que iba a sacarle el pie de la cara, como muchos decían, a los empresarios, y no lo está haciendo, y de hecho sí lo está haciendo. Uno de los impuestos que más afectaba justamente a los empresarios era el famoso impuesto país, que lo eliminó. No es que bajó solo y cuota, sino que lo llegó a eliminar. Y así lo hizo con muchos otros impuestos. Se estima que a finales de 2025 la presión tributaria puede llegar a ser del 26% del PBI. Todos estos porcentajes que estuve nombrando son porcentajes de impuestos en relación al PBI del país. Imagínense, en el gráfico se puede ver que en 2015 se llegó a una presión tributaria del 31% del PBI. O sea, una parte enorme del PBI. La cachorra. Una parte muy importante del PBI era asfixiada por impuestos, lo cual no es para nada bueno en un país. Hay países, volviendo a temas que ya hablamos en programas anteriores, hay países que tienen muchos impuestos, incluso mucho más alto de lo que tiene la Argentina, pero el fruto de esos impuestos se ve todos los días y todo el día en la calle, en la salud, en la educación, en la infraestructura, en un montón de ámbitos, un montón de sectores de la vida cotidiana de la gente. Y realmente vale la pena, digamos, pagar por esos impuestos. Y no es que solo vale la pena, sino que no asfixia a nadie, no asfixia ni un sector, ni al privado, ni a la gente, ni a los empresarios, ni a nadie. Así que vale la pena. Bien, Claro, tenemos el gráfico en pantalla, ¿no? Sí. Fíjense, es muy interesante porque está muy bueno lo que iba explicando Angie en el gráfico. El gráfico mide IVA, seguridad social, ingresos, ganancias, propiedad, internos, COMEX, provinciales, resto y presión tributaria. La banda superior, que es el azul, presión tributaria, es lo que ya comentaba, del 2015 agarrar un pico desde los últimos 20 años, del 31% en 2015. Y fíjense cómo del 2023, bueno, 2024 no aparece, pero 2025, que es la actualidad, empezó a tener una línea, o vamos a decir, una tendencia bajista. Claro. Y fíjense cómo bajan todos los impuestos proporcionalmente. O sea, todo lo que se comentaron recién. Sobre todo la presión tributaria. Que bueno, ahí está mostrando como, si bien es alta, porque no es que entró Milei y sacó todos los impuestos, pues no se puede tampoco, pero sí empezó a disminuir drásticamente de lo que estábamos años anteriores mirando el gráfico, ¿no? Sí, uno de los mayores impuestos, o que más asfixia lo que es el sector, mejor dicho, a los trabajadores formales, es el impuesto de la seguridad social, lo que tiene que pagar cada empleado que esté en blanco por su obra social, por su jubilación, que años anteriores
Eso, o sea, tenía un equivalente al 6% del total del PBI, o sea, representaba el 6% del total del PBI solamente los aportes que las personas hacían para seguridad social. Claro. Esa alícuota, o ese porcentaje, mejor dicho, bajó al 4%, que son 2 puntos, pero 2 puntos del PBI es un montón de plata. No estamos hablando de un número chiquito, sino de una cifra que hasta es difícil, digamos, nombrarla o pronunciarla, de tan grande que es el PBI de un país. Claro, también tenemos que remarcar que toda esa presión fiscal estuvo bastante moderada dentro de los 90 hasta principios de los 2000, con un alrededor del 18 al 20%. Como vemos en el gráfico, se puede observar eso, y desde la llegada de Néstor Kirchner en 2003 y Cristina Kirchner hasta el 2015, vemos donde tenemos una tendencia alta, con picos de hasta el 31% en 2015, como estuvo comentando Angie. Pero bueno, después con la llegada del gobierno de Javier Milei vemos que está bajando toda esa presión fiscal que tenemos en el país. Sí, hay que recordar que las políticas, digamos, tradicionales de esos gobiernos era subir los impuestos, subir la emisión monetaria y subir la deuda. O sea, ellos no iban a bajar nada. Es más, año a año lo subían más y más, cosa que terminó desencadenando la crisis en la que tuvimos en 2023, de inflación, de deuda, de pobreza y entre otras cosas malas que... Claro, tapándose con favorecerle al pueblo, que eso no vemos, o sea, hasta ahora no vimos ningún resultado de eso. No. Exactamente. No. Claro, es que justamente los 13 puntos esos que se aumentó fueron bajo impuesto que ellos habían puesto para en las gestiones kirchneristas, para retenciones en las exportaciones agrícolas y mayores impuestos internos dentro del país, claramente. Y no fue, como decía Angie, no fue como en otros países que se utilizaban que se utilizan con fines realmente útiles y que las personas lo pueden ver en su cotidianidad, sino que se los robaban todos, se metían con el verso de que era para el resto del país, que era para todos, para el populismo, pero no era para el populismo, era para financiar a la izquierda y al gran tamaño de Estado que tenían. Sí, así financiaban sus famosas cajas negras que nadie sabía de dónde aparecía la plata. Y claro, era de todos nosotros, los contribuyentes, digamos. Así dejaron a Argentina posicionado como el país con mayor carga fiscal en la región, digamos. Claro. Bueno, como yo dije antes, el gráfico muestra y proyecta una caída sostenida hasta del 26% en materia de impuestos hasta lo que sería el final de 2025 y una disminución de 5 puntos porcentuales desde el 2020, desde el pico que alcanzó el kirchnerismo, que era del 31%. Otros impuestos que bajó Milei, que quizás no aparecen en este gráfico porque no son los más representativos o con los que más se recauda, pero que no quiere decir que no sean importantes, son, bueno, primero y principal, el impuesto país, que ya lo nombré antes, que directamente se lo eliminó, no es que se bajó su alícuota, sino que se lo eliminó en diciembre de 2024. En febrero de este año se sacaron las retenciones a las economías regionales, que esas son las economías de alrededor que no está en la región pampeana, digamos. Por ejemplo, las economías del NOA, del NEA, del Cuyo. Había muchos impuestos que asfixiaban en provincias como la nuestra, como Misiones, impuestos nacionales estoy hablando, que se eliminaron. Además se hicieron cambios en el monotributo. Ahora los topes se actualizan cada 6 meses con la inflación. Antes, debido a la alta inflación que teníamos, mes a mes o cada 3 meses se actualizaba los topes, digamos, de los que son monotributistas, los que debían aportar mes a mes, según lo que facturaban. En bienes personales se subió el mínimo no imponible, es decir, se subió el mínimo que la persona puede llegar a facturar o a tener, digamos, como bien personal sin tener que pagar impuestos. Una vez pasado ese monto, ahí sí la persona ya debía pagar cierto impuesto, pero eso se subió no solamente porque Milei sea bueno, sino porque hubo mucha inflación. No podía no actualizarse ese mínimo, digamos, no imponible. También se eliminaron impuestos internos a la compra de autos, lo hablamos en programas anteriores. Se redujeron aranceles a la importación de autos eléctricos e híbridos. Se recortaron impuestos a celulares, consolas de videojuegos, electrodomésticos, textiles, calzado, cosa que incentiva a la industria nacional también a producir más y mejor, porque ya no te sale tan caro comprar los insumos que necesitas de afuera. Y por último, se eliminaron aranceles para bienes de capital y la percepción del 30% al dólar ahorro,
hasta el canon por exhibir películas extranjeras. O sea, fueron un montón las cosas, las desregulaciones que hizo el gobierno de Milei, que quizás en el día a día no las vemos porque no todos somos ni exportadores ni importadores, no sabemos qué tanto afecta a lo que es el sector privado, pero realmente eso se ve reflejado después en los precios, que no es menos importante, porque si también suben mucho los impuestos, lleva a que haya más inflación a la larga, porque las empresas tienen que subir sus precios, no les queda de otra para no tener pérdidas, para no incurrir en pérdidas. Así que bueno, es muy muy bueno, digamos, todo esto. Claro, en resumen podríamos decir que es menos impuesto, menos carga, tanto para el que produce como para el consumidor y mayor alivio, ¿no? Claro, así es. Beneficia a todos. Beneficia a todos, Ujú, así es. exactamente. De hecho, tengo un ejemplo para vos, Angie, en lo que recién decías. Comentabas, se eliminaron impuestos internos a la compra de autos y se redujeron aranceles de importación de eléctricos e híbridos. Acá en Posadas, el otro día, ¿alguien de ustedes vio que hubo como una inauguración de un nuevo auto en González Automotores o no? No sabía. ¿No? Bueno, uno de esos autos, tengo entendido, o era eléctrico o era híbrido. Esto no se fabrica acá en Argentina, entonces justamente están empezando a aparecer, vamos a decir, un abanico de opciones para los consumidores traducido a nosotros las personas, que consumimos dentro del Estado y que antes no teníamos quizás acceso a estos autos híbridos o eléctricos, que ahora sí se están viendo y sí las concesionarias están trayendo, digamos, al alcance de todos. Digamos, nosotros estamos hablando sobre todo de regulaciones nacionales y estamos Sí, en Posadas Misiones, entonces es uno de los ejemplos que vos decías, bueno, no todo se ve, sí, no todo se ve, pero algunas cosas sí se pueden estar viendo. Otra empresa que se instaló acá en Posadas, ahí a una cuadra donde vivo, es la empresa de autos Bike. Sí, Dicen claro. autos chinos, ¿son, no? Sí. Bueno, y ellos, viste que yo sepa, por lo menos en Misiones no hay otra sede de auto, de ese tipo de autos acá, que son híbridos también, o son eléctricos. Exacto. Pasa mucho eso, o sea, en cuanto a lo que es importación, quizás ya lo normalizamos, pero hablamos de, no sé, Temu, Shein, hablamos de un montón de abanicos de ropa, indumentaria, vehículos, electrodomésticos. Incluso también hubo una pequeña reducción en lo que es la fabricación de todo lo que es aparatos electrónicos en Tierra del Fuego. Que bueno, ese también lo dejamos para un capítulo aparte. Pero volviendo al tema principal de la reducción de impuestos o incentivo a bajar los aranceles, se ve en la práctica. Y para aquellas personas que dicen, bueno, pero ¿qué yo hago que González, por ejemplo, Automotores, le mandamos un saludo después si no quieren auspiciar, por ejemplo, nos traigan una oferta de auto eléctrico? Y quizás para un segmento de la población no es, pero para el resto puede ser una buena oportunidad. Claro. Bueno, volviendo con el tema de los impuestos, si nos preguntamos qué está dentro de la variable controlable del gobierno, hablamos de los impuestos nacionales. Vamos a hacer un breve repaso. Retenciones, impuesto país, justamente que se lo bajó, bienes personales, IVA, etcétera. ¿Qué pasa en las provincias? Bueno, no puede bajar los impuestos provinciales justamente porque cada gobernador y cada legislatura es competente a los tributos. Bueno, justamente las provincias son autónomas, son federales en cuanto a la recaudación. Entonces el presidente no tiene esta lapicera para tocar, decidir dentro de las provincias a todo lo que es tributos o facturación interna, pero sí puede ayudar mucho con estas normas nacionales que después cada provincia puede adoptar o no, o incluso puede pasar que hay algunos municipios, el otro día leía que en Buenos Aires, en provincia, había un municipio que bajó los impuestos, las retenciones internas, y había cafeterías, por ejemplo Café Martínez, que daba un 20% de ahorro sobre el valor de la compra, justamente por esto, porque el mismo Estado bajaba impuestos, entonces ellos también podían bajar precios y ser mucho más competitivos. Así que bueno, un llamado a la atención a intendencias, gobernaciones respecto a la parte tributaria, ¿no? Claro, y también entonces cuando escuchemos decir que por qué Milei no baja los ingresos brutos tanto en Misiones o en Córdoba, podríamos decir que es porque no puede, porque no es competencia del Ejecutivo Nacional. O sea, eso le corresponde a las provincias. Y eso se escucha mucho, incluso no solamente de gente que quizá no esté en el rubro, sino empresarios o gente que trabaja en un negocio, o sea, dueña de un negocio. No tiene un empresario, pero tener un negocio, una pyme, una micro pyme, lo que sea. Gracias. Hablan de que Milei no cumple con lo que prometió. ¿Qué? ¿Ahora me escuchas No mejor? cumple. Habla de que haciendo Milei no cumple con lo que prometió, pero ¿qué va a hacer? Él no puede meterse lastimosamente en la cabeza de cada gobernador o ir a mandar en cada provincia y que cada provincia siga los lineamientos de nación. Deberían hacerlo, sí, pero bueno, lastimosamente no pasa.
No es Bueno, competencia. todo eso Se ríe se- simpáticamente. Todo eso se traduce a como un esquema muy lineal que un paso va abriendo puertas o cerrándolas. Si hablamos de reformas tributarias y también consensos, las decisiones las toma el Congreso. Dentro del Congreso hablamos diputados, senadores. Muy importantes las elecciones, que también no tuvo tan buenos resultados el oficialismo. Entonces, todo va con la mano de todo, ¿no? Hablamos de que si no tiene votos, no puede quizás aprobar ciertas leyes, o también tiene que enfrentarse a ciertos vetos. Entonces, una de las cosas más importantes es que el gobierno necesita mayoría en el Congreso, por eso es muy importante las elecciones. Pero, Bien. sin embargo, lo que sí puede controlar el gobierno, y les voy a traer este tema sobre la mesa, porque no fue un tema muy comentado, de hecho lo había buscado y no se habló mucho, sobre el camino a la prohibición de la emisión monetaria. ¿Cómo viene de la mano esto? Bueno, el gobierno sacó justamente un proyecto de ley que está en camino, todavía no tiene resolución, que básicamente quiere ponerle candado a la maquinita, a lo que estamos acostumbrados al tiki-taka, a la plata fácil, a esos 2 puntos, 3 puntos casi del PBI que se emitieron Sí. en plenas elecciones. Si hablamos del proyecto, ¿qué nos está contando? Bueno, es que a raíz justamente de esta poca emisión, nula emisión que tiene el gobierno, de cara a que no se tiene que presentar más, evaluó un proyecto y lo presentó como que cada presupuesto, digamos, que se presente de ahora más en el futuro, si esto se aprueba, no tiene que tener números rojos, números negativos. Pasaban años anteriores que decían, bueno, sí, hay que subir los presupuestos porque sube la inflación, pero muchos presupuestos eran deficitarios, es decir, no cerraban los números. Entonces ahora obliga a llevar un equilibrio fiscal, no justamente presupuestar más de lo que uno puede pagar. Y por otro lado, en algunos casos incluso incentiva a tener el superávit. Así que bueno, le pone un candado a la maquinita como punto 1, y como punto 2 también habla sobre que los proyectos tienen que ser en equilibrio. Tal cual. Todos deben cumplir con el super. Claro, todos los proyectos que se presenten de ahora, bajo este proyecto de ley que tiene que ser aprobado, hay que ver en qué cámara estará, pero es muy importante porque es uno de los focos que, si esto se legaliza, al menos el kirchnerismo, para voltear esto, tiene que realmente llegar a una mayoría dentro del Congreso y vetar o, bueno, anularlo simplemente. El nombre del proyecto que lo pusieron es bastante largo. Se llama Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. Pensé que me iba a equivocar en el nombre y dije, la pifiaba grande. El vocero presidencial lo anunció, y básicamente lo que dice es que la jugada es simple, lo que no se puede gastar guita que no tengamos, que lo veníamos haciendo hace un montón. Me acuerdo que en los primeros programas que hablábamos de economía, ustedes explicaban, básico, que si en tu casa ingresaba 100 pesos, bueno, puedes estar gastando 120 porque se acumulan las deudas. Básicamente lo mismo a nivel país. Y si un presupuesto viene con déficit, no se aprueba, no existe y listo, ya está, a casa. Claro, también tenemos que mencionar que el proyecto suma castigos legales para todos aquellos funcionarios que se hagan los vivos y no respeten esta regla que mencionaban Avi y Facu anteriormente, que no hay ningún tipo de margen ahora actualmente para el famoso gasto discrecional del Estado, que lo metían ahí. Que tanto el Ejecutivo como el Legislativo como la Justicia tienen que mostrar todo y decir de dónde va a seguir cada cosa de cada presupuesto, o cada vez que presenten algo nuevo. Justamente también lo que dice, perdón, el proyecto este es que no pueden presentar ningún proyecto que no explique de dónde van a sacar la plata. Claro, tienen que saber Sí. todo de dónde sale la plata. Otra cosa que hay que agregar, que es no menor, que muchas personas dicen, bueno, pero hay muchos países de primer mundo, líderes mundiales, que operan y viven tranquilos con déficit fiscal, como caso Estados Unidos, que hace muchísimos años tiene déficit fiscal. Pero a diferencia de Argentina, Estados Unidos tiene un crecimiento real del PBI todos los años, que no crece por inflación, sino que crece por actividad económica real, o porque se generan productos y servicios y se vende y se consume realmente en la economía, cosa que en Argentina no pasa, porque bueno, la destruyeron, todo lo que hablamos todos los años, la pobreza, la gente no tiene para comprar, no se consume, no se invierte, un montón de cosas que llevan a que en un país, en la situación de Argentina, sea imprescindible que haya superávit para que funcione bien y para que no haya inflación. En países como Estados Unidos, vuelvo a repetir, hay déficit, sí hay déficit. Yo creo que Japón era otro de los países, no me acuerdo, que son potencias, digamos, pero bueno, ellos, a diferencia de nosotros, sí tienen una actividad económica real que crece, por lo tanto pueden mantener ese déficit, pueden financiarlo y no pasa nada, nadie corre riesgo de nada. De hecho, ahora para seguir con el tema, te doy otro ejemplo, es Brasil.
Brasil es un país industrializado, el cual, por más que, ¿se acuerdan que había devaluado y Sí. el que decíamos, bueno, el real en comparación del peso de 5 se pasó a 6? Ahora en verano. Bueno, esa devaluación tampoco termina, o sea, obviamente que afecta en el corto plazo, pero en la macro, en el largo plazo, al igual que Estados Unidos, como tienen, digamos, todo un país desarrollado industrialmente, al margen de que pueden tomar deuda, pueden ser deficitarios en números reales, terminan aumentando el PBI también por las ganas. O sea, es como que pueden tener números en rojo, pero la balanza termina dando más o menos equitativa por todos los números verdes que tienen extra. Argentina Exacto. tenía rojo y rojo en ambos lados. Bueno, ahora, al menos la parte de emisión monetaria, esta ley, este proyecto de ley, lo que propone es saldar una de los lugares de la balanza y a largo plazo apuesta, y es todo el camino por el que va yendo el oficialismo, de mejorar la situación. De hecho, tenemos una imagen para mostrar que explica los dos focos, porque estamos hablando de dos cosas a la vez. Por una parte, el proyecto prohíbe la emisión de la moneda, que es lo que estamos viendo en pantalla, y por otra parte obliga a presentar un presupuesto con equilibrio o superávit fiscal, que fue lo que estuvimos comentando con ejemplos. Bueno, en el texto oficial podemos también hablar de que todas las normas que violenten esto van a ser nulas de nulidad absoluta. Eso quiere decir que cada funcionario que quiera patear o interpelar esto, obviamente se va a comer sanciones penales porque va a aplicar a todo el país. Así que nada de hacerse el distraído y nada de que no, yo no sabía, o en las provincias al menos nos manejamos solamente como queremos. Así es. Bueno, ¿cómo lo logró? No fue una fórmula mágica, fue algo que tuvieron que haber hecho muchos gobiernos años atrás, que fue recortar el gasto realmente necesario, meter la motosierra, la famosa motosierra por todos lados, dejar de emitir y listo, chao déficit. O sea, eso fue todo lo que tuvieron que hacer. Sacó mucha gente de la pobreza, de hecho también, que no es un dato menor, porque en Argentina él asume con un 45%, si no me equivoco, de pobreza, y hoy en día ya dice que ronda entre los 30 y los 28 puntos en solo 2 años de gestión. Así Total. que otra cosa a recalcar, digamos, que va todo de la mano, porque no es que emisión monetaria no tenga que ver con la pobreza, ya que sabemos que la emisión monetaria termina desencadenando la inflación, y si hay inflación es muy probable que haya más pobreza, todo va de la mano, y bueno, el trabajo que hizo el gobierno todos estos meses fue realmente excelente. Esperemos que pueda seguir igual después de estas elecciones horribles que tuvieron en Buenos Aires. Bueno, eso es un buen caso, que lo que vos decís, Angie, porque acá lo que se busca es que sea nacional y para todos. Es decir, que ya esta ley, este proyecto de ley se aplique, y va a ser una de las soluciones de lo que también los mercados miran. De hecho, bueno, todo este, vamos a decir, lunes medio negro, porque lo tratábamos en programas anteriores, que uno de los últimos lunes negro como tal fue en 2019, cuando había caído todo el doble básicamente, pero las elecciones de provincia de Buenos Aires no fueron muy buenas. Bueno, volviendo al tema de los impuestos, hay provincias, vamos a hablar de Misiones, en nuestro caso, que por ejemplo tenemos quizás un superávit, pero quizás es cuestionable la redistribución de cómo se gestiona la provincia. Pero si hablamos de superávit de números, hay provincias que lo tienen. Ahora, lo que acá se habla es no solamente a un nivel provincial, sino a un nivel nacional, y la misma gestión del gobierno que no apruebe ni tampoco esté avalando cosas deficitarias. Así que me parece una muy buena medida, y sobre todo porque da también previsibilidad, seguridad y resguardo, un poco de valor para el argentino a largo plazo. Nada más. Sí, así Bueno, es. yo quería hacer, antes de arrancar con el siguiente tema, quería hacer un descargo. Yo venía hoy en el colectivo pensando en lo que pasó este fin de semana, y la verdad que me dio mucha bronca. O sea, ¿por qué tenemos que vivir en un país en el cual estemos bajo una ideología en el cual más de la mitad del país no está de acuerdo, y cuando pierden tenés que, o sea, seguir, o sea, lo que ellos dicen, porque si no sos No te un dejan facho, gobernar no tranquilo, te dejan sí. gobernar tranquilo, lo que le están haciendo a Milei. Y bueno, eso quería decir porque la verdad me da mucha bronca todo lo que pasó este fin de semana. Y nada, quería decir que todos los libertarios, o bueno, no solamente libertarios, sino que los que estamos a favor de que el país salga adelante, queremos que el país salga adelante, y no nos basamos solamente en una ideología como lo hacen los kirchneristas, que lo único que quieren son beneficios propios y no quieren un progreso de forma general para el país. Por eso siempre caemos en la misma y nos pasa todo el tiempo lo mismo. Pasó con el gobierno de Macri, después volvemos con Alberto Fernández,
Y bueno, hasta que vimos una esperanza con el gobierno de Javier Milei y ahora vimos otra vez una desesperanza de lo que pasó este fin de semana y no sé qué puede llegar a pasar en el 2027, pero yo creo que muchos, o sea, dependiendo de lo que pueda llegar a pasar, es como que uno ve nuevamente a Ezeiza como una salida otra vez para un mejor futuro, te diría. Pero bueno, no nos adelantemos a todo eso y quiero que hablemos entonces sobre la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Cava, que fue ahora en agosto del 2025, que fue del 1,6%. Fue una inflación de un dígito y es algo muy bueno porque en julio había sido el 2,5%. Tenemos una inflación que está a tendencia a la baja y eso es una desaceleración clara de lo que es la inflación y lleva a una inflación acumulada del 20%. Y si miramos un dato interanual, teníamos del 37,4%. El año pasado, teníamos una inflación del 250 interanual, o sea, es un cambio total de todo lo que fue. Y bueno, ¿qué fue lo que empujó a este número del 1,6%? Tenemos, por ejemplo, a vivienda y servicios públicos, que tenemos a alquileres, electricidad y gas, tenemos a transporte, salud y alimentos, que fueron los que subieron o impulsaron a este 1,6%. Pero tenemos que tener en cuenta que alimentos solamente subió un 1%. Es un dato clave porque es lo que más pega al bolsillo de la gente. Parece que todo Buenos Aires Cava es el único lugar que tiene gente pensante. Uh-huh. Realmente. Exactamente. Por las elecciones anteriores, por lo que pasó. Realmente dejó mucho que desear la gente de provincia. Encima, volviendo a lo de las elecciones, realmente me enerva. La gente vive en una choza, no come, no tienen una calle asfaltada, ni Ayer siquiera... salió la noticia, ayer hubo una noticia de que le asaltaron a una señora, el hijo le quiso defender y lo balaron. mataron. Siguen gastando lo mismo, no entiendo. Y, te juro. o sea, ¿vieron el camión ese de cemento que mandaron creo que era de Nación a provincia? Bueno, digamos, el gobierno de Milei, por así decirlo, no el gobierno de Kicillof, mandó a la provincia para asfaltar la calle y tiraron el cemento arriba de la tierra mojada. O sea, no usan la cabeza ni siquiera para usar los recursos de manera eficiente. Realmente me molesta mucho, bueno, y la gente se queja de Milei, pero vuelve a votar la misma mierda que antes, no Y caemos en el mismo entiendo. pozo de vuelta. Es como un círculo vicioso Ay, constantemente. Dios, sí, o sea, esto que se refleja en Cava, que seguramente no pasa lo mismo en provincia de Buenos Aires, no tenemos datos exactos, pero seguramente la inflación de provincia de Buenos Aires es mucho más alta. Quiere decir que por lo menos el gobierno de ahí sí está tomando medidas así, está siguiendo los lineamientos de Milei, de Nación, y por eso se ven estos resultados. Y está bueno el dato que dijiste por último, que el rubro alimentos solo subió un 1%, porque querramos o no, es uno de los rubros que más peso tiene dentro de lo que es la canasta básica. La gente puede vivir sin comprarse una casa y alquilar, pero no puede vivir sin comer. Así que está bueno que solamente haya subido un 1%, si en meses anteriores había una suba de por lo menos de 2 o más. En la imagen, bueno, se puede ver que... No sé si está la imagen. En la imagen sí, en la imagen se puede ver que lo que son servicios financieros subieron casi un 6%, lo que es transporte un 3%, seguramente por todo el tema del precio del petróleo. Lo que es salud aumentó un 2% por prepagas y medicamentos. Vivienda y servicios públicos un 2%, como dijo Nico antes. Restaurantes y hoteles 1,2%. Después otro rubro importante dentro de lo que es alimentos son los pan, los cereales, las frutas, las verduras, que incluso las verduras tuvieron una baja de precios, no una suba, y los panes y cereales entre 2 y 5%. Y indumentaria también cayeron los precios de un 0,4%. Es poco, pero es algo. Claro, indumentaria siempre era lo que más subían encima. Claro, Este dato tenía es subas, bastante. sí, tenían subas bastante altas. Y fue Lo que la- podemos la- sumar, chicos, ahí es también recordar a la gente que ese 1%, ya sea positivo o también negativo como en algunos productos, no quiere decir que los precios no aumenten, porque ahí caemos de nuevo en la filosofía de que baje la inflación no quiere decir que los precios se queden quietos. Suben en menor medida. Claro, digamos. desacelera la medida en la que suben, pero en Claro. algún momento dejan de subir. O sea, eso también es importante, creo que recalcar, porque después, cada año, cada periodo fiscal, se termina diciendo, bueno, hubo tanta cantidad de inflación. Perfecto. Ahora,
va a ser muy diferente la inflación anualizada del 2026 a desde que el gobierno asume con una inflación súper alta, claramente está en declive. En la ciudad autónoma de Buenos Aires estamos hablando de un punto. En cualquiera de las provincias, hace más o menos un año y medio atrás, estamos hablando de entre un 15 y 20 puntos por mes. Entonces, ahí es donde quizás la gente también tiene que hacer mucho foco en esto, en qué políticas se están tomando y por dónde va el camino, sobre todo. Porque después te topas con provincia de Buenos Aires y te das cuenta que te pasan estas cosas de las elecciones y decís, macho, y está medio para atrás, digamos. Y sí, ya no es culpa de Milei, digamos. Fíjense ustedes de qué mierda votan Claro, en su yo quería provincia. decir que antes de ir a votar, quiero que recordemos, por favor, de lo que se vivía en gobiernos anteriores, bueno, como el gobierno de Alberto Fernández, donde teníamos precios cuidados, donde solamente te dejaban comprar 2 aceites por persona o por familia y todas esas cuestiones que podíamos ver. ¿Y en qué país veíamos esas medidas? En Venezuela. Entonces, Teníamos que responder nosotros. bueno, sí, pero no respondieron, así que... O sea, ¿qué referencia tenés ahí? O sea, tenemos el gobierno de Alberto Fernández tenía como referencia a Venezuela. O sea, piensen todas esas cosas antes de volver a votar o volver a votar al peronismo, al kirchnerismo, lo que sea, porque esa misma gente era la que te decía que la inflación era todo psicológico, que era algo, Sí. era todo expectativa nomás de la gente que pensaba que la inflación iba a ser tanto, entonces la inflación subía, que solamente era eso. O sea, Que no se hacía nada para provocar eso. claro, digamos. que era la gente la que provocaba la inflación. O sea, piensen por favor antes de ir a votar en todas esas cosas y vean videos también de las campañas de miedo y todas esas cosas. O sea, con la clase de gente con las que están al lado, te diría. O sea, Sí. por favor piensen eso. Bueno, a eso te voy a sumar, Nico. El otro día estuve en una charla acá en Posadas, en donde un economista disertaba y comentaba un poco esto, que es la primera vez en la historia que la política fiscal y monetaria se ve dirigida por la presidencia. ¿Qué quiere decir esto? El presidente hoy está diciendo basta de esa inflación crónica que veíamos antes. A diferencia de quizás lo que pueden llorar o pueden comentar en el Congreso, dependiendo del partido político, de los impuestos, de la motosierra, esto que aquello, obviamente la disciplina, la falta de disciplina que tuvo Argentina durante todos estos años por desacuerdo y también porque el gobierno, el oficialismo, no iba por el camino, no decía, como lo dijo Milei, emisión cero, baja de impuestos, sino que hoy es el sinónimo de todo lo contrario. Provincia de Buenos Aires. Ratificó el peronismo su poderío. ¿Qué sale a hacer el día lunes? Axel Kicillof aumentó impuestos. ¿Qué impuestos? A la parte de los medios digitales, como por ejemplo billeteras virtuales. Entonces, al margen de controlar la inflación, vayamos al hipotético caso que el peronismo resuelve el tema de la inflación que no lo pudo resolver en 20 años. Volvemos a otros temas que atacan el bolsillo de las personas, los impuestos. Entonces, no solamente es la inflación controlada que parte de una disciplina fiscal para todo el país, sino también la base impositiva que pone y elige el gobierno. Entonces, y que nadie hace nada, porque claro, solamente se queja, y nadie. lo siguen votando. Entonces, al margen de la situación económica que vive cada persona hoy, es el resultado no solamente de la inflación, es el resultado también de los impuestos. Cada uno en su provincia verá más si internamente tiene más impuestos, menos tributo, más ingresos brutos o no, pero el lineamiento nacional, fíjense como en provincia de Buenos Aires, vamos a decir hoy uno de los referentes del peronismo, Axel Kicillof, al otro día de ganar las elecciones te sube impuestos. Entonces, ¿qué garantía vos tenés como mercado, como personas, de que es viable a largo plazo una dirigencia política? Así, bueno, eso también es mucho de lo que la Argentina no debería estar volviendo y por eso lo mostramos en datos, sobre todo, para que, bueno, tengan como experiencia. Claro, y también podemos decir que este dato de Cava es como un anticipo de lo que se viene porque el miércoles 10 el INDEC va a publicar de forma oficial la inflación nacional de agosto que los privados ven que va a ser en torno al 2%. O sea, se va a mantener en lo que está, no va a ser ni mayor Ni menor. ni mucho menos. Bien, Ni mucho menor. Ujú. y mucho Claro. menor. Pero bueno, volviendo a lo que decía Facu, que creo que voy a repetir un poco más nomás, este es el primer gobierno en décadas, realmente, después de los gobiernos pasados que tuvimos, que ninguno les se salvó realmente porque terminamos los gobiernos en la misma cagada que habían empezado siempre. Fue un gobierno que no tapa el sol con las manos y deja de emitir billetes al pedo, digamos, y sin ningún tipo de razón alguna. Exactamente. Y también quería agregar que uno de los
bastantes culpables que hay de que vuelva el peronismo son los tibios del PRO. Siempre, como siempre, vamos y caen en los PRO. Porque ellos son, no, nosotros nos trataron de viejos meados, de tal cosa y tal cosa. No le vamos a votar a Milei, vamos a volver a votar al peronismo haciéndole la contra a los libertarios. Sí, vos tenés, un intermediario, vamos a decir, entre la Libertad Avanza y el peronismo o barra kirchnerismo hoy día, que está el PRO, aquellos que todavía se siguen representando, y la UCR, que también ya está bastante extinguida, pero tenés razón en eso. O sea, te va a definir una elección quienes estén en esa parte, y también aquellos, ojo, lo hablaba un politólogo, aquellos que estén quizás desilusionados o decepcionados también de la Libertad Avanza, porque hoy hablamos de que perdió las elecciones, quizás el poderío, de que los bonaerenses se terminan dando cuenta que quizás no es que no saben elegir, sino que muchos también no estuvieron bien representados por el mismo partido político, el oficialismo. Entonces también es un volantazo para las personas. Y para todos aquellos que se quieran matar de la provincia de Buenos Aires, hoy es un muy buen día también para conmemorar el Día de la Prevención del Suicidio. Comentame un poquito, David, de eso. Bueno, el 10 de septiembre se conmemora... Te dio una alta intro, boludo. Se conmemora el Día de la Prevención, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es un tema duro, es un tema que mucho no se habla, es un tema tabú, es un tema que se tiene un estigma bastante negativo, pero que es muy importante hablarlo, porque muchas veces justamente esto se invisibiliza, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, a pesar de que el presidente no esté muy de acuerdo con la misma, destaca que esto es un problema de la salud pública, realmente es un problema de la salud pública, hay gente que no tiene acceso a la misma, no hay buena atención mental, buena atención de salud mental en el país directamente. Y bueno, para ir con un poco de datos y para pensar que no es tabú, que es algo que pasa y realmente está afectando a un montón de familias, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, y en Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación, la tasa ronda entre 7 y 8 suicidios cada 100.000 habitantes. Es una banda realmente. Bueno, para volver a lo que dijiste antes, ¿por qué el presidente no está de acuerdo con la OMS? Porque la OMS sí puede destacar de que es un problema re grave el del suicidio, pero no hace nada. Sí. O sea, está bien, todos sabemos que es un problema grave el suicidio. Si vamos al caso, no hace falta ser una OMS para decirlo. Pero volviendo a lo que son las tasas de mortalidad por suicidio, se observan en las personas de 70 años o más. Eso me pareció re interesante o re loco, porque yo no pensé que las personas tan grandes se suicidaban. O sea, sí lo hacen, pero pensé que era más gente joven la que lo hacía. La vida les cuesta un montón en esa edad. O sea, es pasar de ser, como lo dice la misma economía, de ser un sujeto activo en la sociedad, pasa a ser un sujeto sumamente pasivo en todo lo que corresponde al adulto mayor, digamos. Ya no es activo ni siquiera para la familia, ni siquiera para la economía. Tiene que depender sí o sí de alguien. Ya deja de tener una vida de trabajo. No sé si digna por ahí. Vos ves gente adulta, viejos, que tiene una vida recopada, que vos decís, cuando sea hijo quiero ser como él, pero igual está pesando el no tener su vida que hace unos años atrás llevaba. Y en términos de cantidad absoluta de muertes, el grupo más afectado es el de jóvenes entre los 15 y 29 años, manteniendo el suicidio como una de las principales causas de muerte. O sea, tenemos ese rango de 15 a 29 años. Bueno, todas estas cifras para mí son importantes, y refuerzo eso que decía Angie. Quizás hoy la OMS lleva una tarea más de informativa que literalmente de ponerse al hombro como organización sin fines de lucro, si no lo es, porque también entramos en ese juego que hay muchas organizaciones que quizás son sin fines de lucros, pero hoy son muy cuestionadas por los trasfondos que tienen. Bueno, ¿y qué pasa en Argentina entre 2018 y 2019? Ahí te cuento, mira, acá en Argentina entre 2018 y 2019 vamos a números, personas de 75 a 79 años tienen una tasa de suicidio de aproximadamente 11,1% cada 100.000 habitantes, que sigue siendo muy alta, mientras quienes tienen 80 años o más alcanzan 11,7, incluso mucho más, por cada 100.000 habitantes. Y también los intentos de suicidio registrados desde abril de 2023 a abril de 2025 fueron 15.000 los casos de intentos de suicidio, lo que equivale a un promedio de 22 casos más o menos por día.
Claro, y Es un también tenemos montón. que los grupos etarios con mayor cantidad de intentos son los adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. 91 casos por cada 100.000 habitantes, 20 de 20 a 24 años y 85 casos por cada 100.000 habitantes sería de 20 a 24 años. A mí hay un dato que me impactó mucho cuando estaba estudiando todo esto del suicidio, que hay un rango etario bastante alarmante, que aunque no son muchos, son 23 casos en niños de entre 5 a 9 años. Un número bastante menor, digamos, no es tan grave como el resto de los rangos etarios, pero hay que tener en cuenta la Claro. edad que tienen. Yo cuando- Tienen 5 a 9 años y Claro. ya tienen planificación o ya tuvieron, ya se suicidaron, digamos. Ujú, porque es una edad muy corta. Ajá. Ese dato me sorprendió bastante. Bueno, y también tenemos los suicidios consumados. En 2023 se registraron 4.195 suicidios, un 6% más que en 2022, que había sido de 3.221 muertes. En 2024 se superó ese registro con 4.249 suicidios y alcanzando una tasa del 9,8 por cada 100.000 habitantes. Todos estos números colocan al suicidio por encima de las muertes, o sea, por encima de accidentes de tránsitos y homicidios. O sea, que la gente muere más por suicidio que Que por por- accidentes. Ajá, en un periodo de tiempo sí. Bueno, les trajo un juego. A ver, Ay. Son mitos y creencias que hay sobre el suicidio. bueno. Traía un ¿Qué- juego en relación al suicidio un montón. Ay, me pica. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les voy a De leer repente se puso todo muy... todo tenue, todo muy el juego de la ballena, ¿Alguna ¿viste? vez pensaron en suicidarse? No, bueno, les voy a decir una serie de mitos y creencias que yo quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan o si es verdadero lo que dice o no es verdadero. Tienen que justificar la respuesta Ay, Ok. ay, y después yo les digo la explicación, ¿dale? ok. ¿De a uno vas o vas? El que quiera participa. Bueno. La primera es, hablar de suicidio puede provocar que alguien lo intente. Dale. Es como el botón. ¿Viste como el botón de... Sí, ¿Cómo sí. se llama este programa? Bueno, piénsenlo mientras. Hablar del suicidio, yo creo que sí, en cierta medida. Es como que tengo un 50-50%, ¿lo puedo explicar? Sí, sí, obvio. Bien. 50% creo que sí, porque muchas veces si la persona que está como padeciendo ese suicidio y no es algo positivo lo que se hable, quizás como que lo Claro. incentiva mucho más. Y el otro 50% creo que dependiendo cómo se hable de nuevo de ese tema, puede hacer como recapitular un poco a la persona, che, ¿qué estoy haciendo en mi vida? No es por acá, todo estamos. Re bien. ¿Sí? Sí. ¡Ey! Mm. ¿Ustedes piensan algo parecido? Ahí va. No sé, nunca pensé en eso. Bueno, yo creo que hablar de suicidio, o sea, para mí no, o sea, no es algo que provoque para que alguien lo intente, pero sí en cierta medida capaz sí puede llegar a Pasa que, a ver, si ustedes se ponen a pensar, como a veces, pensar en eso capaz. claro, se habla del suicidio como algo muy morboso, ¿viste? Y tipo en las redes sociales, más que nada, en los medios de comunicación, se habla del suicidio así como muy explícito y te cuenta cómo lo planificó y qué medio utilizó para, o sea, es un montón, lo hacen muy morboso, que puede ser que si alguien lo está pensando, le estás dejando todas las herramientas Claro, arriba de la sí, mesa, sí, ¿entendés? Si alguien lo está planificando. Sin embargo, si vos lo hablas desde una actitud empática, de escucha hacia la otra persona, le estás dando un lugar de hablar y todo lo que conmueve, todo lo que conlleva el poner esas emociones que están en una cabeza que está desesperada, todas esas emociones no están ordenadas. Hablarlo genera un orden, hablarlo significa que esa persona va a pensar en que, che, tengo una red de apoyo que me escucha, va a servir esa habla, es la importancia de la cura a partir del habla, ¿no? Claro. ¿Se entendió? Ujú. Ahí está, Bueno. excelente. Gracias, amigo. La segunda que tengo es, la mayoría de las personas que se suicidan no avisan. ¿Qué piensan de esto? Yo Para creo mí que es sí. cierto. O sea, que es cierto, para mí es así. O sea, en Para mí realidad no dan- es que dan no. Doble señales. Eso, claro, eso. Dan señales, no te van a decir me voy a suicidar o me quiero suicidar, pero sí dan señales con anterioridad de que están mal, que están bajón, o empiezan a tener depresión, por ejemplo, que después por ahí termina O incluso es al siendo- revés, ni siquiera lo notás también. Claro, siempre hay señales. Siempre. En la mayoría de los casos, señales hay. Por ahí no son muy obvias y tampoco es nuestra responsabilidad o la responsabilidad de algún cercano darse cuenta de esas señales. Pero siempre las hay. O sea, de que avisan como tal, che, me voy a matar mañana, no, ¿me entendés? Pero sí van a haber señales, después vamos a ir viendo cuáles son las señales, pueden ser aislamiento, frases desmotivacionales, frases que están muy cercanas a lo que es como el acto del suicidio como algo heroico, siempre está relacionado. La tercera que tengo para preguntarle es, ¿el suicidio es un acto de cobardía? Qué pregunta. Ajá. ¿El suicidio es un acto de cobardía? Ajá. Yo creo que no. Yo tampoco, para mí no. No, muy bien. ¿Vos, Angie?
Angie no. O sea, es una manera mala de expresarlo, pero incluso quizás es la valentía según la convicción que tiene. Por ejemplo, una persona que está mal realmente y cree que está mal, se suicida y se suicidó pensando que era lo correcto. Pero no está ahí, bien. ahí Sí. dice Pero por cobardía. ahí Tampoco se- sabemos si está bien o no está bien el suicidio, no sabemos. Bueno, por eso digo. Ahí dice cobardía como que vos no encontraste la manera de solucionar tu problema y fuiste y te mataste. A eso se Claro. refiere, En donde supongo. sí pienso, perdón, que es cobardía. Ejemplo, hay una violación, hay algo, y para no esa persona no incurrir a un proceso legal, se mata. Eso sí se puede quizás tomar literalmente como la pregunta, como cobarde, creo, no sé, pero... Si lo clasificamos como cobarde o valiente, también se suele decir que se mató, qué valiente que es porque yo no me animo a hacerlo. Lo estamos como, Incentivando. sí, incentivando o manipulando la información que tengamos sobre el suicidio. Va a decir la persona, si no me suicidio soy un valiente, un crack, listo, qué capo que soy. Y no es así, ¿me entendés? Es un acto de desesperación, de no sé qué más hacer, no tengo las herramientas para solucionarlo y tampoco tengo las herramientas para hablarlo. Entonces utilizo este medio que conozco, pero no es ni siquiera cobardía ni valentía. Es así. Claro. Y como último, quiero preguntarle si la prevención es una tarea exclusiva de psicólogos y psiquiatras. No digas que sí. Prevención del suicidio. Claro. No, uno, bueno, no sé, es que en realidad es como re subjetiva Claro. Yo creo la que cosa, no. porque no toda la gente debería ir al psicólogo sí o sí. De por sí yo pienso que uno tiene que ir al psicólogo no solo porque esté mal, tiene que ir porque Ajá. nomás, pero ponerle que una persona no piense igual o no tenga el recurso o no sé, sea la razón que sea, no es que porque vos decís, no tuve la oportunidad del psicólogo me voy a matar porque él era mi única solución. Hay 1.000 millones de terapias hoy en día, hay muchos libros, hay mucho material en todos lados de autoayuda al que podés acceder, no tenés que poner un peso. Y no por eso vas a decir, me voy a matar porque no puedo ir al psicólogo. O sea, Está no muy sé. buena esa pregunta. Yo creo que esa pregunta va más por un lado de compromiso social. Porque vos pensalo, ¿no? Es como, es exclusividad. Es como que si yo te dijera, los médicos son los únicos encargados de velar por la prevención de las ETS. Y es como que tu No, viejo acaso no claro. te dijeron nada de Ajá. eso. Entonces, en realidad nace, digamos, de un seno de la sociedad. Que es verdad, no está tan involucrada, creo. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era un poquito más chico que una conocida más o menos estuvo como en una etapa así media, vamos a decir, depresiva, Ajá. con intentos o pensamientos de suicidio. Y quizás como que tipo no lo llevé a un tabú y dije, bueno, ok, mirá, la voy a tirar para arriba y demás. Y al final no pasó nada, pero digo, ¿qué pasaba si sí? Es como que es re loco eso. ¿Y dónde inicia ella eso? Quizás pudo hablar conmigo y también con otros amigos. Bueno, ahí no va. sé, Ahí va la respuesta. pero si Por no, lo si menos no- si no habló. estábamos nosotros... Claro, algo Anterior- de acompañarle. Claro, anteriormente yo les decía que la comunicación y la palabra era lo más importante. Si todos tenemos la capacidad de la escucha, siempre sea una escucha empática, todos vamos a servir como prevención o todos vamos a servir como red de apoyo, lo que se llama red de apoyo para aquellas personas que son personas de riesgo, digamos, personas que presentan alguna señal o presentan alguna planificación suicida o alguna ideación, siempre vamos a servir como red de apoyo para eso. Me gustaría dejar en claro que el suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida, pero ojo, muchas veces la persona no se quiere morir directamente, como para hacer una limpieza, como, ¿cómo se llama? Como un repaso de lo que veníamos hablando con estos mitos, podríamos decir esto, que el suicidio no es un acto, es un acto deliberado de quitarse la vida, pero muchas veces la persona no quiere morir directamente, sino que quiere dejar de sufrir. Ese dolor que le parece insoportable, que era lo que les contaba hoy, pero puede cambiar, se puede modificar si hay algún tipo de apoyo en ese proceso de mucha desesperación y mucho dolor. Entonces no se podría considerar el suicidio como un hecho repentino. No es un hecho repentino. Creo que hay una imagen en pantalla que es un iceberg, entonces vamos a ver cómo se dan determinadas fases. En primer lugar vamos a tener la fantasía suicida, que podemos ver que van a ser los pensamientos esporádicos, por ejemplo, de no existir. Lo solemos tener, casi todos lo solemos tener, solemos pensar, ¿qué pasaría si yo no existo? ¿Qué pasaría si me muero mañana? ¿Qué va a pensar mi mamá? Son completamente naturales, lo tenemos todo por un proceso psíquico común en todas las personas. En segundo lugar, como un poquito más arriba de la superficie, tenemos las ideas suicidas, que son los planes o pensamientos más recurrentes, es decir, lo pensamos todos los días cuando me levanto, ¿qué va a pasar si me muero? ¿Me quiero morir? O cosas así, semejantes. La planificación ya va a ser cuando hay una preparación activa
Y se puede ver en las personas una calma repentina. De repente, la persona que estaba en un pozo de tristeza, por ahí comienza a... lo ves como calmado, lo ves como que está viviendo más 1000 de aura, pero en realidad hay todo un proceso individual del sujeto que está planificando cómo va a llevar a cabo ese suicidio. Como que en cierta manera lo reconforta saber tal cosa. Tal cual, sí, así mismo. Más arriba tenemos lo que son los intentos suicidas, que es el acto no fatal, digamos, son aquellos intentos que no se concretaron, digamos, hasta llegar a lo que es el acto suicida, es la ejecución directa del plan que lo había planeado en la planificación suicida. Son como una serie de procesos que el sujeto pasa, que por ahí no están determinados, que el sujeto dice, ahora estoy planificando, pero cuando vos estás en la terapia, todavía no hice terapia, pero nos cuentan los profesores, que lo podés ver, o sea, el sujeto te va a contar si estaba planificando, o lo pensé, o tuvo una idea, todos relacionados a este iceberg que veníamos hablando. Bien. Así es. Es re loco pensar, ¿no? Pero si lo bajamos a tierra, acá en el puente Encarnación nunca pasó, pero en el puente Chaco Corrientes sí. O el de ¿Conocés Saimán. eso? El de Saimán repasa. Bueno, Acá, estaría bueno. en El este. de Chaco Corrientes es El de Chaco Corrientes hay, digamos, como una agrupación de personas que van con las Ujú. banderitas, bandera argentina, creo que se llaman Ángeles del Puente, algo Sí. así, no lo sabía. que rescatan Y- a la gente o algo así. Sí, en realidad como vamos a decir, una red de contención para que eso no pase, simplemente. Pero no sabía lo de Saiman, qué loco. Y también Sí, sí, en pero no hay esta China- red de apoyo. En Japón, creo. En Japón o en China hay un bosque en donde la gente va a matarse. O sea, Sí. El bosque del suicidio. sí, también. es- Claro, pero igual acá entramos en lo que les contaba de los medios morbosos que cuentan cómo Sí. lo hacen, digamos. Claro. Exacto. Pero bueno, lo que quería remarcar es que esto, hablarlo va a reducir el estigma. El silencio no va a proteger, va a agravar, porque la otra persona lo va a sentir como tabú y que no puede hablar de este tema. Algo muy parecido pasa con lo que es toda la sexualidad. Claro. De hecho, hay un autor que lo compara y dice cómo la muerte en la actualidad comenzó a ser como el sexo años atrás, digamos, en la época victoriana, cuando el sexo era tabú y no se podía hablar. Ahora es lo mismo. En la muerte es como algo que no lo podemos hablar, que sabemos que todos sabemos que va a pasar, todos sabemos que en algún momento alguien te apaga la lamparita y ya está, pero no se puede hablar de eso, es como algo tabú. Ujú. Sí. Sí. Por ende, hablarlo reduce el estigma negativo que tiene. También me parece clave remarcar, con respecto también a los que estábamos hablando anteriormente sobre desmintiendo los mitos, que todos podemos ser una red de apoyo, que no hace falta ser psicólogos, sino que podemos escuchar, acompañar y no minimizar el dolor de otro, que eso realmente hace la diferencia. Tal cual. ¿Se acuerdan que hablaba de las señales de alarma anteriormente? Bueno, algunas señales de alarma que tenemos es los cambios bruscos de humor, aislamiento, frases como ya no vale la pena vivir o ya no encuentro sentido a vivir, ya no tengo más nada que hacer. Comienzan a regalar cosas importantes como despidiéndose, que te regalo esto, sí, llévate esto. Son señales que quiero que quede claro, es algo muy importante. Por aparecer solamente una señal no es diagnóstico de que se está por suicidar. Claro. Tiene que haber una suma de todas estas señales. Y otra cosa, no es responsabilidad del que está al lado de esa persona darse cuenta. Si mi amiga se está planificando, quiere suicidarse porque hay algo que le está generando demasiado dolor, no es mi responsabilidad darme cuenta de las señales que tenga mi amiga. Por ahí no me las doy cuenta, por ahí es algo que yo ya lo veía como natural de su personalidad. No es mi responsabilidad, no tengo por qué después sentirme culpable. Seguramente la culpa esté por no haberme dado cuenta, pero bueno, para sacar un poco el cargo de conciencia. Y después tenemos otras... por ahí si hay antecedentes de suicidios en familias o amigos, que es lo que se habla del suicidio contagioso. En realidad el suicidio no es contagioso. Lo que sí afecta mucho es el dolor a la pérdida. Entonces, al tener ese dolor a la pérdida, suelen llevar por el mismo camino que es el suicidio, pero no, el suicidio de por sí no es contagioso, como se habla. Claro. Y hay factores de riesgo que activen todas estas alarmas. Sí, AIFA, como les decía, no es solamente, tiene que ver con todo el contexto en el que estamos, por ende va a haber factores de riesgos individuales, la salud mental, el consumo de sustancias, la intolerancia a la frustración, aislamiento, etcétera. También factores de riesgo familiares como violencia intradoméstica, antecedentes de suicidio, depresión, antecedentes de depresión también. Comunitarios como la falta de acceso a salud o educación, entornos violentos, discriminación también puede afectar o puede ser un factor de riesgo. Y a su vez también institucionales, como los derechos vulnerables, las instituciones desorganizadas o violentas, ya sea la escuela, ya sea la cárcel, ya sea bullying, etcétera. Bueno, pero sí, o sea, esos son los riesgos. ¿Cuál es el lado positivo quizás que se puede tener? Estos factores positivos, estos factores los llamamos factores protectores. Son todos aquellos factores que también los podemos tomar como... me está re doliendo esto.
como factores que ayudan o, sí, factores protectores frente a estos casos de planificación suicida, que sería tomar en serio la situación. Si alguien viene y te cuenta, no te caes de risa en la cara, sino que escuchalo atentamente, apoyalo, mostrar apoyo y preocupación, manteniendo la calma. No te quedes loco, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, mantener la calma, decirle, bueno, vamos a buscar ayuda, acompañarlo a buscar ayuda, porque si seguramente al buscar ese comportamiento ya conocido no quiera buscar ayuda, se va a quedar en ese comportamiento estancado, digamos. Lo mejor que podrías hacer ayudar es decirle, no, vamos, yo te acompaño a buscar ayuda, yo te saco turno con tal psicólogo, podemos ir a tal lugar a hablar con un adulto, un profesional, en los casos de la escuela, con algún preceptor, con alguna maestra o con el equipo del EDAYO que debe tener las escuelas, que realmente son de mucha ayuda en estos casos. Y bueno, si el riesgo es muy alto, por ejemplo, si la persona te dice, no, mira, ya lo estoy por hacer ahora, ir con esa persona, quedarte con esa persona, alejar todas las herramientas que puedan provocar la muerte en esa persona. Bueno, hay algo importante acá que recién vos decías el ejemplo antes del tema del puente de Saimán. Yo no lo sabía eso. Entonces, esa es una clara evidencia de cómo el Estado de la salud pública también tiene que darle foco a esto para que no sea un eslogan vacío. Pasan con un montón de temas de la actualidad. Ahora, por ejemplo, las tasas son altísimas en personas grandes. Entonces, tiene que estar vamos a decir, esa parte pública apoyando y no como en otros temas, uno el suicidio. Otro, por ejemplo, educación financiera, que se llenan la palabra de decir, no, sí, la provincia está haciendo esto, está haciendo aquello, y quizás en lugares bajado tierra, secundarias, donde los chicos realmente tienen que saber, tipo como que son puros eslogan vacíos, banalizan un poco esto de la prevención justamente, y no hay casos, no hay una respuesta segura para la población, en donde sí la política debería hacer ojo como resguardo social. Mientras vamos cerrando el tema, quiero saber si hay una imagen en pantalla que le quiero compartir, que es una imagen informativa, en donde podemos ver los celulares para llamar de emergencia si necesitamos... En HD Full 4K, no me acuerdo dónde saqué esta imagen y no la estaba encontrando. Entonces, bueno, saqué lo que tenía en mi presentación de PowerPoint que hice en un colegio una vez, así que bueno, humildemente. Estos números sirven, realmente contactan en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en línea de atención en crisis tenemos al número de IPS 3765-48000. Que están en las atenciones las 24 horas del día, toda la semana para todas las personas. No hace falta que tengas IPS para llamar. Y si no, si es de alta emergencia, es decir, lo están haciendo ahora, lo quieren hacer ahora, se llama el 911 inmediatamente y el 911 te va a brindar con un profesional. Y si tienen los medios, pueden hacer caso a Manantiales o al Carrillo, que tienen guardia las 24 horas del día y pueden acceder las 24 horas del día. Y para ir cerrando el tema, quiero dejar en claro que hablar realmente busca ayuda, no estás solo. Si estás frente a una situación así, alguien te va a escuchar, alguien te va a acompañar. Seguramente esto se puede solucionar lo que estás viviendo. Y bueno, creo que es eso todo lo necesario para poder concientizar. ¿Te digo algo? Sí. Me re gustó todo lo que dijiste. Gracias, amigo. De verdad, estuvo muy bueno. Gracias. Sí, es realmente algo de lo que no se habla en ningún lado, en ningún ámbito, en los colegios, menos que menos. Se ve en las redes sí, en TikTok, eso todo en Instagram, pero en los medios formales, por así decirlo, colegios, universidades, lo que sea, un tema que no se toca. De hecho, no sé si vieron en Instagram, si les pasó, pero desde que empezó septiembre, si entran por lo menos una vez al día o una vez en el mes, les va a saltar si necesitas ayuda, no estás solo, no sé qué, llamá a tu contacto de emergencia, llamá a tu red de apoyo, que es justamente por este mes de la concientización del suicidio. Para mí no debería ser solo septiembre, debería ser por lo menos una vez al mes, todos los meses, claro, porque es una problemática que realmente se encuentra muy presente y todavía lastimosamente sigue siendo tabú. Incluso en todas las redes sociales se puede ver todo ese sistema de prevención y de ayuda Sí, en caso de sí. que vos necesites, digamos, apoyo. Sí, Así es. bueno, Buen programa, hablamos de todo un poco. Literal. La verdad, estuvo muy bueno. Para ir cerrando el programa, recordarles Gen Z, primer streaming libertario de acá de Misiones. Quédense con nosotros, que vamos a estar comunicándolos. Chau, chau. Chau, chau. chao, chao. No saben lo que me roba.